En este video vamos a presentar una síntesis sobre el libro Esquema del psicoanálisis y otros escritos de doctrina psicoanalítica por Sigmund Freud. Historia. Para Freud, el psicoanálisis nació en el siglo XX, con la obra Interpretación de los sueños, en el año de 1900. Surge de estímulos que somete a elaboración. Nació en un terreno estrictamente delimitado. Comprender a la naturaleza de las enfermedades nerviosas llamadas funcionales. Se hallaba bajo la influencia de descubrimientos de funciones determinadas del cerebro. Las parálisis histéricas se consideraba suficiente la fórmula de que dependían los trastornos funcionales de las mismas partes del cerebro, cuya lesión grave provocaba la parálisis orgánica. Con prescripciones de medicamentos inadecuados en su mayoría, la influenciación psíquica como intimidaciones, burlas y reprimendas. Entre el año 80 y 90 hay una nueva ciencia médica, los fenómenos del hipnotismo, con dos enseñanzas fundamentales e inolvidables. La primera, ciertas singulares alteraciones somáticas no eran sino el resultado de ciertas influencias psíquicas. Y la segunda, las conductas de los pacientes después de la hipnosis producía la clara impresión de la existencia de procesos anímicos que podrían ser inconscientes. El psicoanálisis administra una herencia que el hipnotismo le transmitió. Los experimentos de Charcot decían que ciertas parálisis surgidas después de un trauma o accidente eran de naturaleza histérica, mientras que para Janet las manifestaciones patológicas de la histeria dependían estrictamente de ciertas ideas inconscientes o ideas fijas. El psicoanálisis no se enlazó en modo alguno con las investigaciones de Janet. Mientras que para Breuer, en 1881, realizó un experimento con un sujeto al que había enfermado a consecuencia de los desvelos impuestos por la asistencia de su padre, al que amaba tiernamente, durante una larga y penosa dolencia. Breuer pudo demostrar que todos los síntomas del sujeto se referían a dicha asistencia y hallaban en ella su explicación. Tales circunstancias indicaban como etiología de los síntomas histéricos la afectividad y el dinamismo de las fuerzas psíquicas, y estos dos puntos de vista siguen hasta hoy en pie. La teoría de Breuer consistía en llevar al paciente, por medio del hipnotismo, a recordar los traumas olvidados y reaccionar a ellos con intensas manifestaciones de afecto. Eso escribió en su obra Estudios sobre la histeria, en 1895. Esta teoría afirmaba que el síntoma histérico nacía cuando el afecto de un proceso anímico intensamente afectivo era desviado de la elaboración consciente normal y encaminado así por una ruta indebida. A este proceso le dimos el nombre de catarsis, o también limpieza, liberación del afecto represado. La teoría del líbido. Freud establece el concepto de líbido y la diferencia de energía de los demás procesos anímicos y le confiere un carácter cualitativo. Separa la energía libidinosa de otras clases de energía psíquica. También hace una ramificación de esta energía libidinal y la llama líbido yoica, la cual se concentra en los objetos, se fija en ellos o bien los abandona,
y a partir de estas posiciones que toma la energía libidinal yoica es que se guía el quehacer sexual del individuo. Ahora bien, el líbido, que es quitada de los objetos, se encuentra en estado de tensión y es recogida en el interior del yo. Así se convierte nuevamente en líbido yoica, y a esta le llama también líbido narcisista. Como anteriormente indicamos, durante la pubertad se consuma el hallazgo de objeto, pero la preparación de esta consumación se gesta desde la lactancia. A lo largo de todo el periodo de lactancia, el niño aprende a amar a otras personas, que remedian su desvalimiento y satisfacen sus necesidades. El trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y satisfacciones sexuales a partir de las zonas erógenas. Generalmente, la cuidadora es la madre, que dirige sobre el niño caricias, besos, lo mece y lo toma como objeto sexual. El psicoanálisis. El psicoanálisis abarca tres grandes campos. Primero, la teoría psicológica general de la vivencia y acción humana, la doctrina de las pulsiones, teoría de la personalidad, con el ello, yo y superyo, psicología del desarrollo, con el modelo de etapas, y doctrinas de la neurosis. Segundo, método de investigación de procesos psíquicos, con la asociación libre e interpretación de sueños. Y tercero, procedimiento para tratar perturbaciones psíquicas con transferencia, cotransferencia, análisis de resistencias y técnicas de interpretación. Aspectos históricos generales. La concepción teórica de Freud se liga a sus experiencias personales en el ámbito de la clínica. Inicialmente, y con el caso de Anna O, la hipótesis central era la teoría del trauma, y que los pacientes se curaban mediante el recuerdo y la revivencia de experiencias traumáticas. El método catártico fue abandonado, incluso cuando tiene una actuación importante en el psicoanálisis, al igual que la hipnosis. En 1900 se publica La interpretación de los sueños y se considera el verdadero inicio del psicoanálisis. Se formula el aparato psíquico de consciente, inconsciente y preconsciente. Freud considera importante no solo el contenido del inconsciente, sino la relación que éste tiene con el consciente. Se habla de la histeria, neurosis, psiconeurosis y psicosis. Modelo estructural de la personalidad. Ello. Se agitan las pulsiones biológicas originarias en su forma animal no socializada. Son las necesidades elementales y los impulsos primarios, la instancia más antigua que no mantiene relación con el mundo exterior. Busca una satisfacción desconsiderada e inmediata de necesidades, por lo que si las otras dos instancias no lo corrigieron, conduciría a la muerte. Superyo. Representa las ideas valorativas, morales, éticas, las normas de la sociedad, es el ámbito normativo de mandamientos y prohibiciones. Inicialmente son modelos tomados del exterior, pero después se interiorizan. Vigila y castiga las actividades que nacen del ello. Yo. Es una conciliación entre las dos instancias anteriormente explicadas. Se encarga del cumplimiento de necesidades, pero de una forma socialmente aceptada para que la persona no entre en conflictos muy serios. En conexión con estas tres instancias psíquicas aparecen los tres ámbitos de la conciencia.
1. Inconsciente. El ello y todas sus exigencias pulsionales. 2. Consciente. El conjunto de normas o super-yo. Sin embargo, hay aspectos morales de la primera infancia que son parte del super-yo y son inconscientes. Contacto con la vida real, el yo. 3. Preconsciente. Material que no siempre es consciente, pero puede ser recordado a voluntad prácticamente. No ha sido reprimido, sino que ha sido retraído momentáneamente de la conciencia actual. El aparato psíquico. Freud entiende la vida anímica como un aparato, extenso en el espacio y compuesto por varias piezas. De este aparato no es mencionado el órgano corporal y escenario de la vida anímica, el encéfalo y nuestros actos de conciencia que se dan en forma inmediata. Para Freud, llama ello a la más antigua de las instancias psíquicas. Su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente, en especial las pulsiones, que provienen de la organización corporal que encuentran aquí una primera expresión psíquica. Bajo el influjo del mundo exterior, real, objetivo, que nos circunda, una parte del ello desarrolla una organización particular que en lo sucesivo media entre el ello y el mundo exterior. Este distrito lleva el nombre de yo. El yo dispone respeto a los movimientos voluntarios. Su tarea es la autoconservación, tanto frente al mundo exterior como frente al ello. Frente al primero, se percata de los estímulos, acumulando experiencias sobre ellos, huyendo o enfrentándolos, buscando modificar el mundo exterior por su actividad, mientras que frente al ello trata de dominar las pulsiones y decide si han de tener acceso a la satisfacción o se debe postergar la oportunidad. El yo aspira al placer y quiere evitar el displacer. Durante el largo periodo de infancia, el cual el ser humano en crecimiento vive en dependencia de sus padres, se forma dentro del yo una particular instancia en la que se prolonga el influjo de estos, el super-yo. Conforma un tercer poder que el yo se ve obligado a tomar en cuenta. De esta manera, una acción del yo es correcta cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del super-yo y de la realidad objetiva. Es decir, cuando sabe reconciliar sus exigencias. Los detalles del vínculo entre el yo y el super-yo se vuelven por completo inteligibles, reduciéndolos a la relación del niño con sus progenitores. De la misma manera, en el curso del desarrollo individual, el super-yo recoge aportes de posteriores continuadores, como docentes, arquetipos públicos, ideales, etc. Ello y super-yo, a pesar de su diversidad fundamental, muestran una coincidencia en cuanto representan los influjos del pasado. Ello, los del pasado heredado. Super-yo, los del pasado asumido por otros. En tanto, el yo está comandado principalmente por lo que uno mismo ha vivenciado, tanto lo accidental como lo actual. Doctrina de las pulsiones. Se llama pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello.
representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Se puede distinguir un número indeterminado de pulsiones. Estas pueden llegar a alterar su meta y pueden sustituirse unas a otras. Sin embargo, Freud decide resumir a todas en solo 2 pulsaciones básicas: eros y pulsión de destrucción. La meta de la primera es producir unidades cada vez más grandes, conservarlas, o sea, una meta de unión. La otra es disolver los nexos y así destruir las cosas del mundo. Su meta última, llevar lo vivo al estado inorgánico. Por eso también se le llama pulsión de muerte. En las funciones biológicas de las 2 pulsiones básicas producen efectos una contra la otra o se combinan entre sí. Esta acción conjugada y contraria de las 2 pulsaciones básicas produce toda una variedad de las manifestaciones de la vida. La energía del eros, también llamado líbido, está presente en el yo y ello, todavía indiferenciado, y sirven para neutralizar las inclinaciones de destrucción simultáneamente presentes. La pulsión de destrucción produce efectos en el interior, como pulsión de muerte. Sin embargo, permanece muda, apareciendo ante nosotros cuando es vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. En la esfera del yo se almacena inicialmente todo el monto disponible de líbido. Freud llama narcisismo primario absoluto a este estado. Dura hasta que el yo empieza a investir con líbido las representaciones del objeto, a transponer líbido narcisista en líbido del objeto. Un carácter importante es la movilidad de la líbido, la agilidad con la que ella traspasa de un objeto a otro objeto. El desarrollo de la función sexual. El psicoanálisis contradijo todas las opiniones populares sobre la sexualidad. Así, llegaron a los siguientes resultados. Primero, la vida sexual no comienza solo con la pubertad, sino que se inicia enseguida después del nacimiento con nítidas exteriorizaciones. 2. Hay que saber diferenciar tajantemente entre el concepto sexual y el genital, ya que el primero es más extenso e incluye muchas actividades que nada tienen que ver con los genitales. 3. La vida sexual incluye la función de la ganancia de placer a partir de zonas del cuerpo, función que es puesta con posterioridad al servicio de la reproducción. Es frecuentemente que ambas funciones no lleguen a superponerse por completo. A la temprana edad, el niño da señales de una actividad corporal sexual que finaliza al 5º año de vida, a lo que sigue un periodo de reposo. Transcurrido este periodo, llamado de latencia, la vida sexual prosigue con la pubertad y vuelve a florecer. Sin embargo, muchos eventos de la temprana época sexual son víctimas, salvo restos de la amnesia infantil. El primer órgano que aparece como zona erógena y propone al alma una exigencia libidinosa es a partir del nacimiento, la boca. En esta etapa oral, el chupeteo del niño se evidencia una necesidad de satisfacción que aspira a una ganancia de placer independiente de la nutrición, por lo cual se la puede llamar sexual. La segunda fase es la sádico-anal. Aquí la satisfacción es buscada en la agresión y en la función excretoria.
La última fase de esta primera etapa sexual es la fálica. Se asemeja ya en un todo a la plasmación última de la vida sexual. Desempeña un papel importante en esta etapa los genitales masculinos. Con la fase fálica y en el transcurso de ella, la sexualidad de la primera infancia alcanza su apogeo y se aproxima al sepultamiento. El varón entra en la fase edípica. La visión de la falta de pene en la mujer le hace experimentar el máximo trauma de su vida, iniciador del periodo de latencia con todas sus consecuencias. La niña vivencia el discernimiento de su falta de pene con duraderas consecuencias para el desarrollo del carácter. Reacciona lisa y llanamente con un primer extrañamiento de la vida sexual. Estas tres fases coexisten juntas: la organización plena de aquellas pulsiones que fueron apareciendo desordenadas en las primeras fases. Se alcanza en la pubertad en una fase genital. De esta manera queda establecido un estado en el cual se conservan muchas investiduras libidinales tempranas. Otras son acogidas dentro de la función sexual como actos preparatorios, que dicha satisfacción da como resultado el placer previo, y por último, otras aspiraciones son excluidas de la organización y son por completo sofocadas. Cualidades psíquicas. Dentro de estas cualidades, Freud distingue lo consciente y lo inconsciente. Lo que es inconsciente lo es solo por un momento. Si nuestras percepciones no corroboran, esto se debe a que los estímulos de la percepción pueden durar un tiempo más largo, siendo así posible repetir la percepción de ellos. A esto último, el autor lo llama preconsciente, es decir, todo aquello que puede cambiar con facilidad el estado inconsciente por el estado consciente. Entonces, los procesos psíquicos tienen tres cualidades: conscientes, preconscientes e inconscientes. Lo que es preconsciente deviene del consciente, sin nuestra colaboración. Lo inconsciente puede ser hecho consciente en virtud de nuestro empeño. Al contenido inconsciente está presente al comienzo en una fijación doble. Una vez dentro de la reconstrucción consciente que ha escuchado y además en su estado inconsciente originario. Es decir, el mantenimiento de ciertas resistencias internas es una condición de la normalidad, un relajamiento de las resistencias, con el consecuente avance de un contenido inconsciente. Se producen de manera regular en el estado del dormir, con lo cual queda establecida la condición para que se formen los sueños. El devenir consciente se anuda a las percepciones que nuestros órganos sensoriales obtienen del mundo exterior. Es cierto que también recibimos noticias conscientes del interior del cuerpo, los sentimientos. Estos pueden llegar a ejercer un influjo más imperioso sobre nuestra vida anímica que las percepciones externas. Lo inconsciente es la cualidad que gobierna de manera exclusiva en el interior del ello. Ello e inconsciente se copertenecen de manera tan íntima como el yo y preconsciente. El yo se ha desarrollado por el continuo influjo del mundo exterior en el ello. Duramente ese largo desarrollo, ciertos contenidos del ello se mudaron al estado
preconsciente, y así fueron recogidos en el yo. Otros permanecieron inmutados dentro del ello como su núcleo, de difícil acceso, pero en el curso de ese desarrollo, el yo joven devuelve hacia atrás, hacia el estado inconsciente, cierto contenido. A esto se lo llama lo reprimido. Los procesos de lo inconsciente o del ello obedecen a leyes diversas que los producidos en el interior del yo. A estas leyes se las llama procesos primarios, en oposición al proceso secundario que regula los procesos del preconsciente en el yo. Un ejemplo, la interpretación de los sueños. Cuando el contenido del ello inconsciente tiene perspectivas de penetrar en la conciencia, se produce un estado de conflicto y de sublevación. El yo vuelve a ponerse en guardia contra una intromisión. Tal estado es el del dormir nocturno, en su actividad psíquica, el sueño. Este puede ser confuso, inteligible, sin sentido. Muchas veces contradicen nuestro saber y nos comportamos como enfermos mentales, pues mientras dormimos, los contenidos del sueño se vuelven una realidad objetiva. Aquello que recordamos al despertar como sueño sería nuestra limitación entre el contenido manifiesto del sueño y los pensamientos oníricos latentes. Eso se llama trabajo del sueño. Hay dos tipos de ocasiones para la formación de los sueños. 1. Una emoción pulsada, hallada mientras uno duerme, la intensidad que le permite hacerse valer en el interior del yo. Y 2. Una aspiración que quedó pendiente de la vida de vigilia, una consecuencia de pensamiento preconsciente.